Estimados maestros, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos cada uno de ustedes a esta capacitación docente. Quien les habla es el profesor Daniel Lozano Vargas, docente de conocimientos psicopedagógicos. Entonces estimados maestros, vamos a empezar nuestro tema el día de hoy. A ver, un momento, por favor. Bien. Bien, nos hemos quedado entonces en esta parte, si más no me equivoco. ¿Ok? Entonces habíamos estado viendo la última parte sobre enfoques transversales, ¿no? Entonces, sobre todo en las articulaciones de orientación hacia el bien común, ¿no? Hemos visto la clase anterior, enfoques transversales, en este caso la orientación hacia el bien común, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora, vamos de frente a ir a esta pregunta, ¿ya? A este caso, ¿ok? Bien, este caso nos refiere precisamente a lo siguiente. Dice, ¿cuál de las siguientes actividades es de mayor demanda cognitiva? Y claro, entonces, frente a ello, entonces, nos dan las tres alternativas. Alternativa nos dice realizar una descripción detallada de los personajes de la parábola El Hijo Pródigo. Alternativa B, crear una historia adaptando el mensaje de la parábola El Hijo Pródigo a la actualidad. Y alternativa C, comentar la actitud mostrada por el padre hacia su hijo menor en la parábola El Hijo Pródigo. Entonces, ¿cuál de las tres alternativas hay en este caso o habría, ¿no? Una mayor demanda cognitiva? ¿Sí? En la alternativa A, en la alternativa B o en la alternativa C. Bien, en este caso tenemos en la alternativa, nos dice, realizar una descripción detallada de los personajes de la parábola del hijo pródigo, ¿no? Pero en primer lugar, ¿qué se entiende por demanda cognitiva?
Entonces, demanda cognitiva, entiéndase que viene a ser, en este caso, la actividad mental por la cual a un estudiante, bueno, en este caso se le logra estimular mediante una actividad de aprendizaje. Entonces, mientras mayor sea la demanda cognitiva, mayor actividad mental tendrá el estudiante en el desenvolvimiento de su actividad. Por lo tanto, ¿a qué llamaríamos demanda cognitiva? Por ejemplo, a actividades que tienen que ver con actividades de creación, ¿no es cierto? Análisis estadístico, por ejemplo, así como también creación, invención, ¿no? Entonces, todo ello radica en alta demanda cognitiva. Entonces, vemos aquí, entonces, en la pregunta 15, entonces vemos realizar una descripción detallada de los personajes de la parábola El Hijo Pródigo. Entonces, ya realizar una descripción es realizar en este caso, nombrar características sobre los personajes de la parábola del Hijo Pródigo. Entonces, eso no sería una mayor demanda cognitiva. Ahora, crear una historia adaptando el mensaje de la parábola del Hijo Pródigo a la actualidad. Crear una historia. Ajá, entonces ya nos habla de crear, ¿no? Crear una historia adaptando el mensaje de la parábola del Hijo Pródigo hacia la actualidad. Y alternativa C nos dice comentar la actitud mostrada por el padre hacia su hijo menor en la parábola del Hijo Pródigo. Entonces, comentar la actitud no evidencia precisamente una alta demanda cognitiva, porque precisamente es una actividad solamente pasiva, ¿no? Que demanda en este caso hacia un estudiante. Entonces, crear una historia sí va a hacer que el estudiante tenga una alta demanda cognitiva. Muy bien. Entonces, alternativa B sería la respuesta, ¿no? La alternativa B. Ok, pasamos entonces a la siguiente parte. Entonces, ¿qué es lo que se logra entender por demanda cognitiva? Entonces, la demanda cognitiva de las tareas aumenta de un nivel a otro. Es importante precisamente no confundir complejidad con dificultad de las tareas. Ojo, ¿eh? Es importante no confundir complejidad con dificultad de las tareas. En un mismo nivel es posible encontrar tareas fáciles y difíciles, ¿no? En un mismo nivel. Pues la demanda cognitiva y el nivel de dificultad de una tarea no tienen un correlato necesario, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿no? En un mismo nivel es posible encontrar tareas fáciles y difíciles, pues la demanda cognitiva y el nivel de dificultad de una tarea no tienen un correlato necesario. Entonces, la demanda cognitiva presenta 5 niveles en los que se pueden clasificar los ejercicios de los estudiantes. Bien, bien, entonces pasamos a la siguiente parte. Tenemos aquí, cuando un docente activa un conjunto de operaciones mentales en sus estudiantes para que realicen una determinada tarea o actividad, podemos afirmar que a mayor número de operaciones mentales requeridas para ser resuelta la tarea, entonces mayor será que la complejidad, el esfuerzo realizado, la demanda cognitiva o el nivel de dificultad. Bien, entonces efectivamente, si mayor número de operaciones mentales, ojo, operaciones mentales requeridas para hacer resuelta la tarea,
Entonces, mayor será precisamente la complejidad, no, el esfuerzo realizado tampoco, sino, en este caso, mayor será la demanda cognitiva, ¿no? Mayor será la demanda cognitiva. Entonces, toda demanda cognitiva precisa una actividad mental en el estudiante. Entonces, mayor actividad mental va a ser en el estudiante cuando la actividad demande mayor demanda cognitiva, ¿no? Sea mayor la demanda cognitiva. Bien. Así también pasamos entonces a la siguiente parte. María es una docente de CT y en las últimas sesiones ha estado trabajando con sus estudiantes la tabla periódica, símbolos, pesos atómicos, números atómicos y valencias. Hoy le toca evaluar a sus estudiantes y ahí lo toca evaluar y sus estudiantes lo saben. Las 5 primeras preguntas son sobre las valencias de ciertos elementos químicos. Por lo tanto, podríamos afirmar que, ¿qué podríamos afirmar? Que dichas preguntas son de un alto nivel de complejidad. Entonces, ¿qué es lo que podemos afirmar? Que dichas preguntas son de un alto nivel de complejidad, de un alto nivel de complejidad. Alternativa B, que dichas preguntas son de baja demanda cognitiva. Alternativa C, que dichas preguntas son de un bajo nivel de complejidad. O que dichas preguntas son de un bajo nivel de complejidad. O tal vez dichas preguntas son de una alta demanda cognitiva. Claro, si María, docente de ciencia y tecnología, ha estado trabajando con sus estudiantes las tablas periódicas, símbolos, pesos atómicos, números atómicos y valencias, entonces hoy le toca evaluar y sus estudiantes precisamente, bien, entonces, ¿cuál será la respuesta? Entonces, si solamente se quieren lograr, miren ustedes, en este caso por la maestra, ¿no? ¿No? Los estudiantes saben que si las 5 primeras preguntas son sobre valencia de ciertos elementos químicos. Entonces, ¿dichas preguntas son de un alto nivel de complejidad? No. ¿Dichas preguntas son de baja demanda cognitiva? Sí, son de baja demanda cognitiva. ¿Y por qué? ¿Por qué serían de baja demanda cognitiva esas preguntas? Porque precisamente solamente conlleva, entonces al emplear solamente la memoria, únicamente se estaría aduciendo que eh, solamente emplean, digamos en este caso, una baja demanda cognitiva porque no hay ejercicios de creación, invención
¿no? Ni tampoco construcción, no, simplemente es un recuerdo, ¿no? De valencias, ¿no? Y nada más. Bien, dichas preguntas son de un bajo nivel de complejidad. No, son preguntas de una alta demanda cognitiva, mucho menos. Ok. Entonces, alternativa B sería la respuesta correcta, ¿no? Dichas preguntas son de baja demanda cognitiva. Lo mismo pasaría, por ejemplo, cuando un profesor les muestra a sus estudiantes, pues, en este caso, 20 ejercicios, ¿no? Dejen la pizarra de multiplicación, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando el maestro deja ese tipo de actividades, solamente son de baja demanda cognitiva, ¿no? Le dice, bueno, realicen estos 20 ejercicios de multiplicación y bueno, entonces, bien. A ver, ¿cuáles son acá los niveles? Miren ustedes, ¿no? Demanda cognitiva. Entonces, aquellas situaciones que son de baja demanda cognitiva, tenemos tareas de evocación y reconocimiento específica, ¿sí? Eh, aparte de eso, también tenemos, ¿no? ¿no? Como bien mencioné, tareas de evocación y reconocimiento, ¿no? ¿Ya? Donde el estudiante simplemente, identifique algo y automáticamente anote, escriba, nada más, ¿no? Como anotar, pues, los significados de las palabras, ¿no? Buscan en el diccionario el significado de las palabras, dentro del recuadro. Entonces, tareas de aplicación y demostración son tareas que obviamente también son de baja demanda cognitiva, ¿no? Alguien diría, pero la aplicación es la puesta en práctica, ¿cómo va a ser de baja demanda cognitiva? Sí, porque no hay una cosa que algo que simplemente se aplique para ver si netamente funciona o no. No hay una alta demanda cognitiva, no hay un fuerte, en este caso, ejercicio mental, ¿no? En donde sí se emplea ello es en tareas de análisis e integración, tareas de evaluación y tareas de producción y eh, las tareas de alta demanda cognitiva entonces, tareas de análisis e integración, tareas de evaluación y tareas de producción y creación, ¿no? Entonces, al estudiante se le encarga, elabora un ensayo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, claro, el estudiante va a elaborar un respectivo ensayo para su propio este, conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, las tareas de producción y creación también están ahí, ¿no? Efectivamente. Pasamos a la siguiente pregunta. Dice, Julio, como docente de aula en segundo grado de primaria, les pide realizar a sus estudiantes la suma de tres números enteros
Entonces, si Julio, repito, les pide a sus estudiantes la suma de tres números enteros diferentes, ¿eso cómo es considerado? Procedimientos con conexiones porque implica una actividad lineal, procedimientos sin conexiones porque implica una actividad simple, procedimientos con conexiones porque implican una actividad simple o procedimientos sin conexiones porque implica una actividad compleja. Claro, en este caso hablamos de un procedimiento sin conexiones primero, ¿no? ¿Y qué son las conexiones? Las conexiones se habla de las conexiones de los conocimientos o aprendizajes anteriormente ganados, ¿no? Entonces, o aprendidos, entonces, claro, ¿no? Bien. Entonces, siempre las conexiones son siempre los conocimientos de un tema anterior, ¿no? Siempre los conocimientos los saberes previos, ¿no? Entonces, la conexión, ¿con qué este tema desarrollándolo se relaciona con qué tema anterior para poder saber que el estudiante tiene una base de aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, ahí hablamos procedimientos con conexiones. ¿Implica una actividad qué cosa? ¿Lineal o una actividad simple? Claro, entonces les pide realizar la suma de tres números enteros. Entonces, eso es un procedimiento sin conexión, ¿no? Porque implica una actividad simple, ¿no? Simple, ¿no? Entonces, sumar tres números enteros es muy fácil. Entonces, bien. Entonces, aquí sería la alternativa B, ¿ok? Pasamos a la siguiente parte. Entonces, aquí las tareas, el nivel de tarea de aplicación y demostración, hablamos de la descripción de la tarea como conocimiento de reglas. ¿Por qué? Porque supone realizar una actividad precisamente basada en una regla previamente aprendida, ¿no? Por lo tanto, uso aplicado de un conocimiento previamente aprendido implica evocación, pero de información teórica, conceptos, leyes, ¿no? Entonces, bien, entonces, un uso aplicado de un conjunto, de un conocimiento previamente aprendido implica evocación, pero de información teórica, conceptos y leyes. Por ejemplo, a ver, tenemos ordena alfabéticamente. Entonces, ordenar alfabéticamente una lista de palabras, de palabras determinadas es una tarea de baja demanda cognitiva. Así también llena los espacios en blanco con pronombres personales. También de igual modo. También tenemos resuelve ejercicios de adición, así como también completa una sucesión de números. Bien. Entonces, ahí tenemos bueno, algunos ejemplos de los cuales se realizan como o se conocen como tareas de baja
demanda cognitiva. Muy bien. Pasamos entonces a la siguiente parte. Bien, entonces tenemos aquí un docente de ciencias sociales supone como una actividad, propone como una actividad grupal que respondan preguntas a partir del gráfico estadístico. Esto claramente plantea, ¿qué cosa? Tareas de relativa demanda cognitiva, tareas de regular demanda cognitiva, tareas de baja demanda cognitiva o de, tareas de alta demanda cognitiva. En el cuadro, en el gráfico estadístico, siempre se hacen, en este caso, análisis, ¿no? Se hacen comparaciones, ¿no? Se hacen inclusive deducciones. Entonces, precisamente hablamos de no tareas de relativa demanda cognitiva, tampoco tareas de regular demanda cognitiva, ni tareas de baja demanda cognitiva, sino tareas de alta demanda cognitiva, ¿sí? Tareas de alta demanda cognitiva. Bien, bien. Entonces, pasamos a la siguiente parte. Tenemos los niveles de profundidad intelectual, ¿no? Tareas de alta demanda cognitiva, de cuales tenemos aquí las tareas de análisis e integración, ¿no? Entonces, esta descripción de tarea, bajo este nivel de tareas de análisis e integración, entonces, si las tareas son de análisis e integración, tiene que haber que una comprensión de determinada información a partir de la cual el alumno es capaz de producir, ¿no? Entonces, si el alumno es capaz de producir, tiene que haber una realización de tareas, perdón, una realización de inferencias, ¿no? También así también una realización de inferencias, ¿no? Deducciones, ejemplos. Entonces tenemos aquí, encuentra ideas importantes de un texto y elabora un resumen. Muy bien. Hoy también identifica el punto de vista del autor del texto a partir de la comprensión de la lectura señalada e indica cómo se siente el personaje principal al realizar esta acción. Resuelve problemas, ¿no? Así también tenemos, responde preguntas a partir de un gráfico estadístico. ¿Mm? Ok, ok. Entonces, precisamente, responder preguntas a través de un gráfico estadístico obedece al análisis, a la comparación, a la deducción, ¿no? Entonces, es importante los gráficos estadísticos, ¿no?
Bien, entonces esas son tareas o actividades de... Entonces, em, aparte de resolver problemas o responder preguntas a través de gráficos estadísticos, tenemos para la alta demanda cognitiva, encuentra ideas importantes de un texto y elabora un resumen. Eso también es alta demanda cognitiva. Bien. A ver, veamos acá. Dice, la docente del aula de 5 años conversa con los niños respecto de sus responsabilidades para la presente semana. Cuando conversa con el grupo Las Hormiguitas, que cuenta con 5 integrantes, les dice que ellos estarán a cargo y ¿cuáles son esas responsabilidades de estos 5 integrantes? Pues regar las plantas, repartir las loncheras y limpiar las mesas después del... Entonces, eh, luego de limpiar las mesas del refrigerio, entonces acá, luego dice, añade lo siguiente, niños, las tres responsabilidades deben ser repartidas entre todos los integrantes, considerando que la docente busca aprovechar esta situación para que los niños resuelvan problemas cotidianos. Entonces, ¿qué acción debe realizar en este caso, debe realizar a continuación? Bien, entonces, si a los niños se les da tres responsabilidades que deben ser repartidas entre todos los integrantes, pero sin embargo, considerando que la docente busca aprovechar esta situación para que los niños resuelvan problemas cotidianos, entonces, ¿qué acción debe realizar a continuación? Alternativa A nos dice, decirles que piensen cómo podrían distribuir las tres responsabilidades en el grupo, de modo que todos realicen por lo menos una. Alternativa B, asignar a cada niño un número del 1 al 5 y luego decirles que se distribuyan las tareas de manera correlativa hasta que todos tengan por lo menos una. Bien, entonces asignar a cada niño un número del 1 al 5 y luego decirles que se distribuyan las tareas de manera correlativa hasta que todos tengan por lo menos una. Y alternativa C, indicarles que limpiar las mesas y repartir las loncheras son actividades diarias y por lo tanto cada uno debe ser realizada por dos niños. Entonces, luego de indicar que limpiar las mesas y repartir las loncheras son actividades diarias y por lo menos cada uno debe ser realizada por dos niños, mientras que las plantas las puede regalar un niño cada 2 días. Entonces, ¿cuál es el propósito de esta pregunta? ¿No?
Bien, entonces, ¿cuál de las siguientes actividades será en este caso o tendrá que ver, ¿no? En que los niños, de cada grupo asuman las tres responsabilidades, en este caso considerando que la docente desea aprovechar esta situación para que los niños resuelvan problemas cotidianos. Bien, entonces, ¿no? En la alternativa nos habla de decirles que piensen cómo podrían distribuir las tres responsabilidades en el grupo de modo que todos realicen por lo menos una. Dice por lo menos una. Alternativa B nos habla de asignar a cada niño un número legal del 1 al 5 y luego decirles que se distribuyan las tareas de manera correlativa o asignar a cada niño un número del 1 al 5 y luego decirles que se distribuyan las tareas de manera correlativa hasta que todos tengan por lo menos una. O indicarles que limpiar las mesas y repartir las loncheras son actividades diarias y por lo tanto cada uno debe ser realizada por dos niños, mientras que las plantas las puede regar un niño cada 2 días. Bien, bien. Miren, la alternativa C prácticamente, em, bien. En la alternativa C simplemente se les da una indicación, ¿no? Hagan esto, hagan aquello. Pero si se busca acorde a lo que demanda el currículo de educación básica, que es que el estudiante sea protagonista de su propio aprendizaje, entonces la alternativa B sería la respuesta, ¿no? Asignar a cada niño un número del 1 al 5 y luego decirles que se distribuyan tareas de manera. Claro, es muy distinto, miren ustedes, cuando se dice asignar a cada niño un número del 1 al 5, luego de decirles que se distribuyan las tareas de manera correlativa hasta que todos tengan por lo menos una. Bien, entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? Claro, en este caso sería decirles que piensen cómo podrían distribuir las tres responsabilidades
en el grupo de modo que todos realicen por lo menos una. ¿Cómo podrían, no, distribuir las tres responsabilidades en el grupo de modo que todos realicen por lo menos una actividad? Está clarísimo, ¿no? La alternativa A sería la respuesta correcta. Bien, entonces alternativa A será la respuesta correcta. Muy bien. Pasamos entonces a la siguiente parte. Niveles de profundidad intelectual. Entonces, en las tareas de alta demanda cognitiva tenemos el nivel de, bien, entonces, por ejemplo, tenemos aquí el nivel de profundidad intelectual. El nivel es la tarea de evaluación, la descripción de las tareas, en este caso tenemos emisión de un juicio de valor basado en criterios externos o internos, asumiendo una actitud crítica. También tenemos la toma de postura frente a un tema, acción o proceso determinado, y también la emisión de una justificación desarrollada. Ujú. La toma de postura frente a un tema, acción o proceso determinado, o también la emisión de una justificación sustentada con argumentos. Por ejemplo, tenemos responde, imagina. Bien, entonces, ¿cuál sería un ejemplo de alta demanda cognitiva? Por ejemplo, dice, imagina que ya eres grande. ¿En qué te gustaría trabajar y por qué? ¿No? Qué importante pregunta, ¿no? O sea, es una pregunta de tipo prospectiva, ¿no?
Imagina que ya eres grande. ¿En qué te gustaría trabajar? Bien. O tal vez sería, emite un juicio a partir de la resolución de un problema, ¿no? Emitir un juicio, pues, es dar a conocer precisamente una idea que sea verdadera o falsa, ¿no? Ujú. Bien. Pasamos a la siguiente parte. Dice, tareas tareas de producción y creación por parte de los estudiantes y que los docentes proponen las actividades de aula y de extorsión. Entonces, las tareas de producción y creación por parte de los estudiantes y que los docentes proponen en las actividades de aula y de extensión se consideran como tareas de relativa demanda cognitiva, tareas de regular demanda cognitiva, tareas de baja demanda cognitiva o tareas de alta demanda cognitiva. Entonces, cuando se habla de producción, creación, bien. Entonces, claro, si son actividades de aula de aula y de extensión, entonces son tareas de alta demanda cognitiva porque está hablando de tareas de producción y creación. Siempre cuando hay producción, creación, el estudiante está hilvanando, inclusive creando nuevos conceptos o ideas para crear un contexto determinado, ¿no? Siempre. Y eso siempre viene a ser tareas de alta. Bien, pasamos entonces a la siguiente parte. Tenemos la producción o creación de estructuras textuales, como por ejemplo, inventar un acróstico con una palabra determinada, crear una poesía o realizar un ensayo, cuyo, bien, entonces, ¿no? Inventar un acróstico, crear una poesía, bien, entonces, las tareas que son consideradas aquí como cuál, si hablamos ya de inventar un acróstico con una palabra determinada, crear una poesía o realizar un ensayo sobre un tema específico implica,
No, en este caso, cuando son producción o creación, siguen siendo tareas de alta demanda cognitiva. Inventar un acróstico con una palabra determinada, crear una poesía o realizar un ensayo sobre alta demanda cognitiva ya obedece a ejercicios de creación, producción, sobre todo para inventar un acróstico, ¿no? Como bien les mencionaba, o una poesía, un ensayo, ¿no? Un cuento, ¿no? Entonces es importante, por ejemplo, se le da al estudiante palabras desordenadas y con ello pues se le pide que escriba una pequeña historia de tal vez 30 renglones. Entonces, claro, los niveles de profundidad con tareas de alta demanda cognitiva, tenemos la tarea de producción y creación, como bien lo hemos visto hace un momento. La descripción de la tarea que aquí compete es la elaboración de productos nuevos. Tenemos aquí la creación, deberá reflejar una adecuada integración de los contenidos. Entonces, la creación deberá reflejar una adecuada integración de los contenidos, ¿no? Así como también la elaboración de productos nuevos. Por lo tanto, eso quiere decir que la producción o creación de estructuras textuales es un ejemplo de esos conjuntos, de esos productos escritos, lo cual inventa un acróstico con una palabra determinada. Bien, entonces, por ejemplo, a ver, tareas de alta demanda cognitiva con, en este caso, tareas de producción y creación. Tenemos la producción o creación de estructuras textuales, es un ejemplo de esos productos escritos. Además, se inventa un acróstico con una palabra determinada, o como también crear problemas, ¿no? Crear un juego matemático también son tareas de alta demanda cognitiva, ¿no? Elaborar una caja también, ¿no? Entonces, entonces, pasamos a la siguiente parte. A ver, primero, según la taxonomía revisada por Bloom, pasamos del nivel inferior hasta llegar a un nivel intermedio y hasta poder llegar a un nivel superior de cognición. ¿Ok? Entonces, tenemos recordar, por ejemplo, recuperar conocimientos relevantes en la memoria a largo plazo. Eso se refiere, por, en este caso, recuperar, ¿no? Un conocimiento relevante frente a la memoria. Entender, bien se habla aquí de determinar el significado de mensajes instruccionales, ¿no? Entonces también es un nivel inferior
acorde a la taxonomía de Bloom. Aplicar. Aplicar es usar por ejemplo, usar un procedimiento en una situación dada. Y ahí tenemos el nivel intermedio. Ahora, analizar, es decir, dividir material en sus partes constituyentes y detectar cómo las partes se relacionan entre sí. ¿No? Es decir, a usar un procedimiento en una situación dada. Analizar es dividir material en sus partes constituyentes y detectar cómo las partes se relacionan entre sí y con un propósito o estructura general. A evaluar, ya hablamos de hacer juicios basados en criterios y estándares. Crear, hablamos ya de unir elementos para formar un todo coherente o novedoso o hacer un producto original, ¿no? Bien, o tal vez si no es evaluar, hacer juicios basados en criterios y estándares, o si no, crear, ¿no? Crear que ya es la cúspide, ¿no? Del nivel superior, que es unir elementos para formar un todo coherente y o novedoso, o hacer un producto original. Entonces, efectivamente, con analizar, evaluar y crear son los niveles de superioridad, en este caso, este, para poder, de superioridad cognitiva, para poder exigir realmente al estudiante en diversas actividades que tenga que desarrollar, ¿no? Para que precisamente el estudiante, pues, eh, desarrolle alta demanda cognitiva, ¿no? Tiene que ver con analizar, evaluar y también crear. Bien, bien. Pasamos entonces a la siguiente parte. Nos dice, eh, a ver, la docente del aula de 5 años busca desarrollar habilidades de clasificación en los niños. Para ello, aprovechando que los niños están realizando un proyecto para reutilizar, bien, entonces aprovechando que los niños están realizando un proyecto para reutilizar objetos del aula, entrega a cada equipo una caja con plumones usados y considerando el propósito de la docente, qué acción es pertinente que realice a continuación. Entonces, ¿qué acción es pertinente, no? Considerando el propósito de la docente. ¿Y cuál es su propósito? Pues busca ella desarrollar habilidades de clasificación en los niños. Entonces tenemos alternativa A, decirles que agrupen los plumones en función de si pintan o no. Alternativa B, decirles que piensen cómo reutilizarán. Bien, entonces, o decirles que los plumones eh, son apropiados para aprender a contar y por lo tanto sería útil que los agruparan por color. O tal vez decirles que piensen cómo reutilizarían los plumones y de acuerdo a ello los agrupen. Entonces,
Si se quiere desarrollar habilidades de clasificación en los niños, claro, entonces aquí desde luego no es en cuestión de decirles, ¿no? Porque decirles que los plumones son apropiados para aprender a contar y por tanto sería útil que los agruparan por color, pues sería prácticamente una negligencia completa, ¿no? Eh, de- decir eso porque son instrucciones, ¿no? Y así como también decirles que agrupen los plumones, ¿no? En función de si pintan o no, también es otra instrucción, pero decirles que piensen cómo reutilizarán los plumones y de acuerdo a ello los agrupen. Entonces, la pertinencia estriba precisamente en cómo los niños van a reutilizar, ¿no? Y queda en ellos precisamente, ¿no? La manera en cómo ellos ven esa forma, ¿no? Entonces, no es cuestión de decirles, ¿no? Decirles ya se les convierte en estudiantes pasivos, ¿no? Entonces, se quiere que siempre sean estudiantes activos, ¿no? Bien. Entonces, alternativa B aquí será la respuesta correcta, ¿no? La alternativa B. Pasamos a la siguiente parte. Tenemos aquí las transferencias, ¿no? Tanto de tareas de memorización como procedimientos sin conexiones. Entonces, claro, o sea, una tarea de memorización, por ejemplo, ¿cómo se llama según su número de términos un polinomio completo de segundo grado? Dos magnitudes pueden ser directa o, claro, inversamente proporcionales, ¿no? Pero son, o sea, tareas de memorización simplemente tienden al estudiante a estar pasivo simplemente, ¿no? Y a acordarse de manera inmediata qué es lo que falta ahí, nada más. O rendimiento, o procedimientos sin conexiones, calcula el promedio de 7, 12 y 8. O resuelve 3 más 8 más 398. O hay el cociente de. Entonces, bien. Tareas de alta demanda cognitiva, hablamos procedimientos con conexiones, ¿no? A diferencia de lo anterior que simplemente era, pues, por ejemplo, ejercicios de tareas de memorización o procedimientos sin conexiones, ¿no? Por ejemplo, decir resuelve 23 más 8 más 398, ¿no? Bien,
El equipo de básquet está conformado por Pancho, Daniela, César, Marta y Rosa, cuya estatura de Pancho es 180 centímetros, Daniela 165 centímetros, de César 150 centímetros, de Marta 170 centímetros y Rosa 55 centímetros. Entonces, hoy Carlos, de unos 70 centímetros, se integra al equipo. Cuando se habla de, miren ustedes, ¿no? De hacer matemática, ¿no? Coloca los números mostrados en la serpiente de manera que cada tres sumen 13. Muy bien. Entonces, hacer matemática, ¿qué implica? Implica siempre que, por ejemplo, ¿no? La suma de tres cifras dé siempre 13, ¿no? Y eso se puede hacer, por ejemplo, en un gráfico acá como esta serpiente, ¿no? Se está mostrando, ¿no? O, por ejemplo, procedimiento con conexiones. Entonces, por ejemplo, referente a la estatura, ¿no? Entonces, hoy Carlos, de unos 70 centímetros, se integra el equipo y su inclusión aumentará o disminuirá la estatura promedio del equipo. ¿Por qué? Entonces ahí el estudiante analizará, ¿no? Si bien en este caso aumenta o disminuye, o hay más estudiantes con mayor estatura o menor estatura. Entonces, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas va a hacer el estudiante, ¿no? De alta demanda cognitiva, porque precisamente se exige, ¿no? Procedimiento con conexiones o hacer matemática, efectivamente. Bien. Entonces tenemos aquí la pregunta número 16. Dice, durante una sesión de aprendizaje, los estudiantes conversan sobre algunos retos para el desarrollo de la Amazonía peruana. En ese texto, uno de los estudiantes afirma lo siguiente. ¿Qué dice? Dice, se deberían construir más carreteras. Las carreteras siempre traen beneficios. La mayoría de estudiantes estuvieron de acuerdo con esta afirmación. Por ello, la docente desea diseñar una actividad orientada a generar conflicto cognitivo en ellos.
Entonces, de acuerdo con el propósito de la docente, ¿cuál de las siguientes acciones es pertinente? Entonces tenemos aquí, ¿no? Ya que nos está hablando, ¿no? ¿Cuál de las siguientes acciones es pertinente? ¿No? Entonces, desea diseñar aquí la docente una actividad orientada a generar conflicto cognitivo en ellos. Entonces, la más adecuado, ¿no? A ver, vamos a ver. Alternativa A dice, primero, presentar a los estudiantes un estudio de caso acerca de una comunidad productora de plátano que comercializa sus cultivos en ciudades aledañas con mayor facilidad debido a la construcción de la carretera. Segundo, preguntarles si creen que los ingresos de la comunidad se incrementaron. Alternativa B, primero, presentar a los estudiantes el testimonio de un líder comunitario que narra cómo llegó el personal médico a la comunidad y cómo se equipó el puesto de salud gracias a la construcción de la carretera. Segundo, preguntarles de qué forma mejoró la calidad de vida de dicha comunidad. Alternativa B nos dice, primero presentar a los estudiantes el testimonio de un líder comunitario que narra cómo llegó el personal médico a la comunidad y cómo se equipó el puesto de salud gracias a la construcción de la carretera. Segundo, preguntarles de qué forma mejoró la calidad de vida de dicha comunidad, ¿no? Y alternativa C nos dice primero presentar a los estudiantes dos imágenes satelitales de años diferentes en las que se evidencian los cambios ocurridos en el bosque a partir de la construcción de la carretera. Segundo, preguntarles cómo estos cambios han impactado en el ecosistema, ¿no? Ok, entonces, ¿cuál de las siguientes acciones entonces es pertinente con el propósito de la docente, ¿no? Entonces, efectivamente, la docente desea diseñar una actividad orientada a generar conflicto cognitivo. Claro, todo conflicto cognitivo viene a ser un proceso de desarrollo, una situación de desarmonía cognitiva entre lo que son los aprendizajes previos del estudiante frente a los nuevos conocimientos que necesita para poder desarrollar un problema. Entonces, por eso mismo se llama conflicto cognitivo. Entonces, por lo tanto, aquí en la alternativa A nos habla de presentar a los estudiantes un estudio de caso acerca de una comunidad productora de plátano que comercializa sus cultivos en ciudades aledañas con mayor facilidad debido a la construcción de la carretera. Y segundo, preguntarles si creen que los ingresos de la comunidad se incrementaron. Entonces, eso no estaría generando conflicto cognitivo porque simplemente aquí no se está exigiendo al estudiante a nuevos conocimientos, ¿no? Simplemente se les está dando una, pues aquí la maestra le está presentando, ¿no? Un estudio de caso, ¿no? Ahora, en la alternativa B también dice presentar a los estudiantes el testimonio de un líder comunitario, miren ustedes, ¿no? Que narra cómo llegó el personal médico a la comunidad y cómo se equipó el puesto de salud gracias a la construcción de la carretera. Y segundo, preguntarles de qué forma mejoró la calidad de vida de dicha comunidad. Entonces, simplemente se le da nuevamente al estudiante información, ¿no? A través de una persona que es en este caso, pues, una
el testimonio de un líder comunitario, ¿no? Pero si hablamos de presentar a los estudiantes dos imágenes satelitales de años diferentes, en las que se evidencian los cambios ocurridos en el bosque a partir de la construcción de la carretera, ojo, y segundo, preguntarles cómo estos cambios han impactado en el ecosistema. Estos cambios, entonces, pues el estudiante sí no va a poder responder, porque al verse que simplemente una imagen se muestra de tal forma y otra de otra forma, entonces se le pregunta cómo impacta estos cambios, ¿no? En el ecosistema. Entonces, precisamente ahí sí se estaría creando un conflicto cognitivo. Entonces, acá la alternativa correcta sería alternativa C. ¿Ya? Muy bien. Pasamos a la siguiente parte. Pasamos a la pregunta número 17. ¿Sí? A la pregunta 17 ya nos dice lo siguiente. Em, la pregunta 17 nos habla que los estudiantes de cuarto grado están realizando diversas actividades relacionadas con la participación ciudadana em, durante el desarrollo de una actividad. Entonces, la docente aquí busca recoger los saberes previos de los estudiantes sobre lo que entienden por participación ciudadana. Entonces, ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas es pertinente para dicho propósito? Entonces, tenemos ahí alternativa A, dice invitar al aula a un especialista en el tema de participación ciudadana para que explique cuáles son las distintas instancias en las que los estudiantes podrían ejercer su participación. Luego solicitarles que expresen cuál es la importancia de estas instancias. Alternativa B, pedir a los estudiantes que busquen información acerca de las formas de participación ciudadana establecidas por la ley. Luego solicitarles que señalen situaciones en las que se pueden ejercer dichas formas de participación. Y alternativa C, brindar a los estudiantes un conjunto de noticias, luego solicitarles que en el aula seleccionen las que consideren que se vinculan a la participación ciudadana y que expliquen precisamente por qué. Entonces, ¿cuál de las siguientes entonces alternativas es pertinente para este propósito? ¿No? Entonces, ¿cuál es el propósito? La docente busca recoger saberes previos de los estudiantes sobre lo que entienden por participación ciudadana. Bien, entonces, ¿cuál sería la respuesta ante dicha pregunta? Claro, recoger los saberes previos, por ejemplo, se puede recoger
a través de lluvia de ideas, a través de, por ejemplo, completamiento de mapas conceptuales, o a través, por ejemplo, la técnica del museo, ¿no? Que también es muy, muy útil. Entonces, aquí, a ver, si se invita a un especialista, dice aquí en el tema de participación ciudadana, para que explique cuáles son las distintas instancias en las que los estudiantes podrían ejercer su participación, solicitarles que expresen cuál es la importancia de estas instancias, ¿no? Y pedir a los estudiantes que busquen información acerca de las formas de participación ciudadana establecidas por la ley y luego solicitarles que señalen las situaciones en las que se pueden ejercer dichas formas de participación. Entonces, invitar a un experto no es lo más loable, ¿no? Porque si yo quiero recoger saberes previos del estudiante, entonces no sería lo más adecuado, ¿no? Poder invitar a un experto. Claro que el estudiante de ahí podría tener, de repente, después de escuchar la charla, el experto, ideas nuevas, ¿no? Pero, no, pero de ahí en adelante, o sea, no es lo mejor, porque es lo que se requiere es que el estudiante como es que, en este caso, los saberes previos que tiene, ¿no? No a través de un experto, sino a través de su propia experiencia de aprendizaje. Pedir a los estudiantes que busquen información acerca de formas de participación ciudadana establecidas por la ley. Luego solicitarles que señalen situaciones en las que se pueden ejercer dichas formas de participación. Ya. Entonces aquí, si se dice al estudiante esta situación, ¿no? Que busquen ellos información sería casi lo mismo como el anterior caso. Pero en esta alternativa, pues ya se le dice al estudiante que busque información en un libro y claro que es un apoyo, ¿no? Pero, pero no nos permite ello poder recoger saberes previos de la mejor manera, ¿no? Pero aquí en la alternativa C nos dice brindar a los estudiantes un conjunto de noticias y luego dice solicitarles que en el aula seleccionen las que consideren que se vinculan a la participación ciudadana y que expliquen por qué. Entonces, eso es otra cosa, ¿no? Eso es así, brindar a los estudiantes un conjunto de noticias, luego solicitarles que en el aula seleccionen las que consideren que se vinculan. Y claramente aquí, si es un conjunto de noticias, se solicita que en el aula seleccionen. Entonces, ahí sí, ¿no? Esa es la técnica del museo precisamente, ¿no? Que seleccionen y ellos mismos, al seleccionarlo, uno se da cuenta si tiene el estudiante alguna idea de lo que es participación ciudadana en dicha noticia y luego que expliquen por qué. Ah, ahora sí, pues.
La alternativa C sí reúne, en este caso, sería la acción pedagógica pertinente para dicho propósito, ¿no? Entonces, la alternativa C sería la respuesta. Bien, bueno, vamos a ver entonces hasta esta parte, ¿no? Eh, tenemos las categorías pedagógicas del socioconstructivismo según el nuevo currículo nacional, ¿no? Entonces, los saberes previos tenemos aquí que es una orientación pedagógica, precisamente porque partir de los saberes previos consiste precisamente en recuperar, ¿no? En recuperar y activar a través de preguntas o tareas los conocimientos, concepciones, representaciones, vivencias, creencias, emociones y habilidades adquiridas previamente por el estudiante, ¿no? Entonces, ahí sí estamos hablando de saberes previos. ¿Por qué? Porque, repito, consiste en recuperar y activar a través de preguntas o tareas los conocimientos, las concepciones, las representaciones, también las creencias, las creencias emocionales, ¿no? Las creencias, las emociones y habilidades adquiridas previamente por el estudiante. Entonces, según en este caso, acorde a su experiencia de vida, ¿no? Entonces, todo ello es lo que faculta al estudiante a tener, en este caso, sus saberes previos actuales, ¿no? Bien, entonces, el proceso pedagógico de saberes previos, para poder recuperar y activar estos saberes previos, entonces, primero, se debe generar un conflicto cognitivo que viene a ser precisamente el conflicto cognitivo, viene a ser la reconceptualización de los saberes del estudiante, ¿no? Es decir, volver a conceptuar aquellas situaciones que no se tenían lo bastante claro posible. Entonces, a través de preguntas y tareas, los conocimientos, concepciones, representaciones, vivencias, creencias, emociones y también habilidades, ¿no? A través de preguntas, tareas, los conocimientos, las concepciones, las representaciones, las vivencias, las creencias, como también las emociones y también las habilidades. Entonces aquí se tiene precisamente una situación retadora, ¿no? Por lo cual, posteriormente a ello se tiende a una orientación pedagógica que para partir de los saberes previos consiste en recuperar y activar. Entonces, partir de saberes previos consiste en recuperar y activar a través de preguntas o tareas los conocimientos, las concepciones, las representaciones, vivencias, creencias, emociones y habilidades adquiridas previamente por el estudiante, ¿no? Entonces, previamente por el estudiante, para lograr qué cosa, algo muy importante, ¿no? Y, ¿y qué es lo que viene a hacer eso? ¿No? Bueno, lo que viene a hacer es precisamente lograr el aprendizaje significativo. Entonces, para lograr un aprendizaje significativo, es necesario partir de saberes previos, pero
Pero para llegar a los saberes previos primero tiene que haberse generado el conflicto cognitivo en el estudiante. Muy bien, muy bien. Entonces, em, ya para hablar, bueno, de disonancia cognitiva y todo ello, ya vamos a hablar esto en la siguiente clase, el día de mañana. Ya, estimados maestros, entonces nos vamos a quedar aquí, ¿no? Porque todavía faltan algo más de 20 diapositivas, 22. ¿Ok? Entonces, de aquí nos vamos a ver hasta el día de mañana. Ya, maestros, entonces, hasta aquí nos vamos a quedar. Ahí todavía nos falta un poquito más, ¿no? Más o menos, sí. Esto está diseñado para hacerlo en 3 sesiones prácticamente, ¿no? Entonces, bueno, mañana hablamos de todas maneras de saberes previos, ¿no? De todas las cosas que aún de repente, ¿no? Como un pequeño repaso para poder continuar, ¿no? Bien, entonces, bueno, en primer lugar agradecerles a cada uno de ustedes por su participación al día de hoy, estimados profesores, y de aquí será hasta el día de mañana. Muchas gracias por su asistencia el día de hoy y espero, bueno, haber contribuido con sus aprendizajes. Muchas gracias por sus saludos, maestros. Muchas gracias. Muchas gracias por sus saludos, profesores. Muchas gracias. Muchas gracias por sus saludos. Muchas gracias.